Bene, do un benvenuto a Muy tutti. bien, les doy una bienvenida a todos los que intervienen en este máster que se realiza gracias a la colaboración entre la Universidad de Parma y en particular con el Project y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. En particular, agradezco al doctor Piovesana que puso en marcha esta iniciativa y también al profesor Marco, al doctor Antoniazzi que ayudó eh, a la formación de este proyecto. Con esta iniciativa que desarrollamos a partir de Italia, tratamos de acercar a temas interesantes que se refieren a los alimentos, tanto a la Argentina como Italia. Por eso tenemos traducción en español, por lo tanto, para quien tiene intención de hacer preguntas o escribir en el chat, puede hacerlo y quien quisiera un certificado puede requerirlo en el chat. Finalizada el seminario, dejo la palabra al profesor Erasmo Neviani, eh, coordinador del Food Project del Ateneo de Parma, que va a introducir esta presentación del profesor Marco Gobbetti. Buongiorno a tutti. Muy buenos días a todos. Un gusto real. Saluti istituzionali in qualità di Ante coordinatore todo, saludos institucionales. Como coordinador del Food Project de la Universidad de Parma, traigo los saludos del rector a esta iniciativa y subrayo que el MITA, la colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Agrarias, de Agronomía y la Universidad de Parma, disfruta, goza de esta actividad. También dentro de este proyecto Food Project, ustedes encontrarán un poco remarcada esta actividad internacional, porque realmente creemos que es una colaboración de gran importancia, que pone en evidencia las interacciones culturales entre las dos universidades. Por lo tanto, para nosotros es una colaboración de gran valor, de gran importancia. Además de los saludos institucionales, quiero decirles que estoy muy contento por la jornada de hoy, ante todo porque he colaborado en el MITA en el pasado, fui docente varias veces del MITA, tuve el placer de estar frente la FAUBA, la UBA en Buenos Aires como docente y visité la sede del MITA y para mí fue siempre una experiencia extremadamente interesada. Estoy muy encariñado con este máster con cual colaboro desde hace una decena de años. Y luego déjenme decir el aspecto de gran placer en presentar a un colega, Marco Gobbetti, que va a hablar de un tema de gran importancia, diría que está muy actualizado. Marco, un gran científico, lo dice muy bien su currículum. Sus parámetros bibliométricos no mienten y su historia académica y de colaboración con los otros grupos de otras universidades en Italia son muy amplios. Pero más allá de su currículum, que realmente ve hoy, que hoy es parte, lo ve ser parte de la Comité Internacional sobre las Biotecnologías de la presidencia del Consejo de Ministros. En este ámbito participó de la creación de una plataforma sobre el microbioma, justamente muy en línea con la jornada de hoy, pero me gusta subrayar el aspecto personal. Para mí, Marco es un gran amigo. Hemos vivido experiencias juntos de governance de la microbiología italiana. Estuvimos juntos durante mucho tiempo, presidente y vicepresidente de la Sintrea, Sociedad Italiana de Microbiología Agraria, Alimentaria y Ambiental. Hemos tenido manera de compartir proyectos de investigación y sobre todo tuvimos la manera de compartir con un vaso de vino de por medio alrededor de una mesa muchas historias referidas a no solamente a la microbiología, sino también a la vida. También somos hinchas del mismo fútbol, que es muy importante, así en Italia como en Argentina. No solamente un colega importante desde el punto de vista de su carrera, pero también un gran amigo.
un verdadero amigo. Por lo tanto, para mí es un gran placer unir la Universidad de Parma, el MITA, la UBA y el profesor Marco Borghetti. Marco, te dejo la escena, a ti la palabra. Grazie Erasmo. Muchísimas gracias, Erasmo. Ante todo, voy a intentar compartir mi pantalla. Vedete lo schermo? Sí, se ve buenísimo. Sí, vemos pantalla. Allora, buon pomeriggio a tutti. Entonces, muy buenas tardes a todos. Tengo que decir Sono emozionato per que la estoy presentazione emocionado por la del mio presentación amico de mi Erasmo. amigo Adesso non Erasmo. vogliamo annoiare Ahora no i queremos nostri aburrirlos con este intercambio de elogios, pero del profesor Neviani aprecio mucho el rigor científico, la calidad e il científica lato umano. y su lado humano. Estuvimos muy a menudo, yo diría, durante mucho tiempo en sintonía, siempre en sintonía, y lo que nos aúna es tal vez la interpretación de este trabajo Che stiamo facendo que estamos da haciendo diversi anni. desde hace Ringrazio varios molto años questo y progetto. agradezco a los organizadores de este evento. Espero no aburrir demasiado y de ser All'altezza del compito. estar a la altura de la tarea que me ha sido asignada. Parlato Ustedes del han Master hablado del Internazionale máster internacional de la Unión Italia-Argentina. Yo también he tenido placer en el pasado de participar de iniciativas que unieron Italia y Argentina a nivel universitario. Lo hice para la Universidad de Estudios Quindi de il Bari. dettaglio che ho scelto Entonces, durante lo que queste yo cerimonie quiero, el è punto que yo elegí de darle a este seminario es justamente a un enfoque dirigido a estudiantes de máster. e con questo Y con spirito este cerco di espíritu trato iniziare de la mia comenzar mi esposizione, la mia chiacchierata. presentación. Secondo me la prima cosa che Entonces, dobbiamo para mí, lo fare primero que è tenemos que capire hacer es intentar de entendernos con definiciones, con sistema gastrointestinal. Por lo tanto, algunas de las diapositivas justamente las dediqué a, a chiarire a aclarar aspetti. estos Quando parliamo aspectos. di Cuando microbiota hablamos de ci microbiota, riferiamo a tutti i nos referimos microbi a todos los che microbios popolano un que determinato pueblan ecosistema. In un questo caso, determinado quando ecosistema, en uno nuestro specifica caso il el intestino. microbioma, Cuando hablamos de iperpotenzia microbioma, nos referimos al conjunto de todos los genes, de todos los microbios que están en un determinado ecosistema. Si bien luego, si se da una mirada un poco a la literatura, estos dos términos muchas veces son usados en forma intercambiable. Se noi parliamo di Si intestino, nosotros hablamos de intestino, si assolutamente nosotros hablamos de absorción de nutrientes, parliamo si di nosotros funzione hablamos de generale del nostro funcionalidad sistema de nuestro sistema gastrointestinale, una cosa che gastrointestinal, dobbiamo avere molto una chiara cosa la tenemos que tener muy è la clara. digestione La degli digestión de alimenti los inizia nella alimentos cavità comienza en la orale, cavidad secrezioni oral con salivari, secreciones salivares quindi poi y l'alimento el masticato alimento esce attraverso la masticado faringe, procede a través de la faringe, el esófago llega al partecipano estómago, ovviamente alla participan obviamente de de la digestión, el hígado, el páncreas per arrivare y poi la vesícula para llegar luego al grande intestino pequeño, al intestino delgado degli ecosistemi y al grueso, que son un poco los ecosistemas que nosotros tratamos de estudiar y comprender mejor presenza di para, por microorganismi. la Ma non presencia de microorganismos. Pero dimentichiamo no che è un olvidemos que es processo un proceso este que arranca de la cavidad oral. se noi parliamo Si di nosotros hablamos de microbiota microbiota o umano, una delle microbioma cose che dobbiamo humano, avere otra cosa ben que tenemos que tener presente, bien presente. io e il mio collega Erasmo studiamo specialmente le Nosotros fermentazioni. estudiamos especialmente las fermentaciones. Si estudiamos la fermentación de Inevitabilmente los alimentos, dobbiamo inevitablemente vedere vamos ai a volver hacia tempi di atrás a los Pasteur, tiempos de Pasteur secondo o antes se también. vogliamo Si parlare queremos, en di cambio, hablar de microbiota intestinale, microbiota intestinal,
toda la literatura, todas las informaciones que nosotros tenemos son antiguas o tienen una fecha de hace 30 años aproximadamente, no más. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque lo que en este seminario se les va a proponer, tal vez dentro de algunos años o tal vez el año que viene también podrá tener cambios. Estamos hablando de una disciplina muy, muy reciente. No olvidemos otra cosa en el ámbito de esta descripción general, que el hombre es está densamente poblado por microorganismos en los cabellos, en la parte ocular, en la cavidad nasofaríngea, en el tracto oral, en el tramo oral, en la piel. El tramo intestinal es el más densamente poblado y en el ámbito del tramo intestinal es el colon, que es aún más poblado de microorganismos. En la parte izquierda hay una figura que uso tal vez y de la cual yo pedí el permiso para ser utilizada de un colega mío americano. Este es un colega que estudia bien, tal vez mejor que yo, el microbiota intestinal, y es así como lo describió su hijo. El intestino es un largo tubo que tiene una parte superior limpia y una parte inferior sucia. Cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, nosotros hablamos de un conjunto de microorganismos. Hablamos de bacterias, pero también hablamos de arquea, de hongos, de protozoos y de virus. El número de microbios que pueblan el tramo intestinal es 10 veces superior respecto del número de células del hombre. Si hablamos de microbiota, si en cambio hablamos de microbioma, hay 150 más genes respecto de los que están contenidos en el genoma humano. Entonces estamos hablando de un ejército de microbios y de un potencial genético muy notable. Tan es así la definición más utilizada es que el microbiota intestinal en realidad es el cuarto órgano de nuestro aparato digestivo. Esto para darles darle una importancia numérica y a su vez funcional. Para quien hace microbiología, pero también para los mismos estudiantes que, por ejemplo, tienen una particular formación en microbiología de los alimentos, cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, tenemos que nos relacionamos con muchos nombres de géneros, de familias, de especies que son un poco diferentes respecto de los que conocemos habitualmente. El término más alto desde un punto de vista, el nivel más alto desde un punto de vista taxonómico es el filum. ¿Y cuáles son los microbios particularmente importantes en el tramo intestinal? El Filium firmicutes, en este caso son bacterias gram positivas, y estos son los géneros que son los más importantes, el Faecalibacterium, Lactobacillus, Clostridium y otros. Y entonces cuando se va a describir la composición del microbiota a nivel intestinal, uno entra en contacto con el Filium firmicutes. Al mismo tiempo, otro filum muy importante es Filum Bacteroidetes, en este caso que estamos hablando de bacterias gram negativas, y estos son los géneros que, no digo los que más voy a mencionar, pero que son los más frecuentes en el tramo intestinal. Otro filum a tener en consideración es el de la proctobacteria. En este caso también hablamos de bacterias gram negativas que llevan a cabo un rol en la digestión de las proteínas, pero que también incluyen microorganismos patógenos como Escherichia, Helicobacter
Salmonella. Un altro filum Otro filum que hay que tener particularmente en consideración cuando se habla de un tramo intestinal es siempre en bacterias gram positivas, es el Filium Actinobacteria. En este caso hay, por ejemplo, o está incluido el género Bifidobacterium. terminata questa Entonces, rassegna, terminada, una vez que hemos hecho esta reseña, lo que tiene que quedar claro es que para estudiar el microbiota intestinal, inevitablemente necesitaremos que de dioxinas de tejidos, por ejemplo, del colon. ovvio Es arrivare alla obvio llegar a la conclusione che conclusión solo que esto no es se non in posible, casi sino en casos eccezionali, quando excepcionales, cuando, por si riescono ejemplo, hay a ciertas biopsias que se diagnosticare hacen para diagnosticar patologías gastrointestinales y llegado a ese punto, entonces una vez que se hace la biopsia, esa puede ser usada también para otros fines, pero si no, no es posible. Entonces, para estudiar el microbiota intestinal, inevitablemente nosotros tenemos que referirnos a modelos, a sistemas modelo. ¿Cuáles son los sistemas modelo? Hemos dicho, el más representativo es el constituido por material fecal, pero también otro sistema con una composición micróbica casi totalmente diferente de la materia fecal es la saliva. También se pueden tener informaciones utilizando orina, pero en este caso estas informaciones serían más orientadas a los metabolitas de los microbios y no tanto de la población micróbica. Entonces, el primer mensaje que quisiera dar es que en realidad nosotros estudiamos el microbiota intestinal en forma indirecta, yendo a analizar sobre todo materia fecal. Entonces, vista esta dificultad en el estudiar y en el reproducir el sistema gastrointestinal, la investigación desarrolló simuladores del tramo gastrointestinal. Uno de estos simuladores es justamente este aparato que ustedes ven. En cada uno de estos bioreactores se reporta un compartimiento a partir del estómago y los diferentes tramos del intestino intestino grueso, el intestino delgado y el intestino grueso. Si queremos reproducir estos reactores, el tramo intestinal es inoculado. ¿Y es inoculado con qué? Se inocula con materia fecal. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran limitación que nosotros tenemos en este tipo de estudios? En general, no es tan simple cultivar todos los microbios de los cuales sabemos su presencia en diferentes ecosistemas. Esta dificultad está dada por amplificar porque se refiere al ecosistema intestinal. Nosotros no somos capaces de, no somos capaces cultivar no más del 10% de la diversidad micróbica a nivel intestinal y por este motivo nos avalemos de técnicas de identificación genética, como veremos, sabemos que están, pero no las sabemos cultivar en laboratorio. Entonces, si queremos usar un simulador, lo que tenemos que hacer es inocular, no con cultivos puros, sino que se debe inocular con material fecal que reproduce lo que es el microbiota a nivel intestinal. En esta reseña introductiva, pero que a mi juicio yo lo he visto también con los estudiantes, olvidé decirles que son hace 3 años que acá en la Universidad de Bolzano enseño una disciplina que es Diet Human Axis, con el acento puesto sobre el microbiota intestinal. Una cosa que tenemos que comprender es que la composición, la funcionalidad de un microbiota intestinal está influenciada por una serie de factores. Factores genéticos, la modalidad de parto. El microbiota del recién nacido será totalmente diferente si el parto es natural o por cesárea. En particular, si el parto es natural,
el microbiota intestinal del recién nacido será principalmente influenciado por el de la madre. En cambio, es por cesárea, viceversa, el microbiota será más el ambiental y no el de la madre. No el uso de antibióticos. Cuando nos referimos a recién nacidos, sabemos muy bien que el uso de antibióticos causa un desequilibrio en nuestro microbiota intestinal. Factores geográficos, la edad. La edad, digamos, últimamente fue el efecto de la edad sobre la composición del microbiota intestinal ha sido estudiado en un detalle bastante, y se observó lo siguiente, que en los primeros años de vida hay cambios bastante consistentes por lo que se refiere a la composición micróbica del intestino. Desde la infancia hasta al estado de adultez, en realidad estos cambios podemos decir que en el arco de tiempo de 25, 30, también 35 años, en realidad no hay grandes cambios que están ligados a la edad. Pero viceversa, luego en la franja más anciana de la población hay de nuevo un cambio del microbiota que está ligado, no quiero decir que en los adultos no estén o no haya microbiotas diferentes, pero si vamos a estudiar simplemente el efecto de la edad, es decir, la edad tiene una profunda incidencia en los primeros años de vida, luego hay una estabilización para luego otra vez tener un efecto cuando se encamina el individuo a la fase de ancianidad. Otros factores que tienen seguramente un efecto sobre la composición del microbiota, y vamos a hablar, hablaremos de esto, son los hábitos dietéticos, pero también los hábitos que han sido utilizados para destetar a los niños. No solamente para destetarlos, sino también para amamantarlos. O sea, se observó que hay una composición diferente si se alimenta el bebé por pecho materno o si es artificial. Y también en función del tiempo y de la calidad de destete. También hay factores ambientales que irán a influir, factores ambientales como condiciones higiénicas, condiciones socioeconómicas, que tienen, no tenemos que asombrarnos, un efecto sobre el microbiota intestinal. Luego escribí aquí en rojo patologías, las enfermedades. ¿Saben cuál es el problema ahora? Es que en la mayor parte de las patologías que afectan al hombre se observa un microbiota intestinal alterado. Y la conclusión es la siguiente: la mayor parte de los estudios tratan de comprender si el desequilibrio al nivel del microbiota intestinal puede ser una causa o una co-causa de la patología o es simplemente el efecto de la patología. Aún es muy pronto para llegar a una conclusión. Muchos de los estudios están dirigidos en esta dirección para tratar de brindarnos una respuesta. De algunas cosas estamos extremadamente seguros. De estos 4 puntos de estas 4 funcionalidades estamos totalmente seguros. ¿Cuál es la importancia del microbiota intestinal para la salud del hombre? Entonces, el microbiota intestinal, ante todo, nos protege en contra de la contaminación de enteropatógenos, o sea, de microorganismos patógenos que podrían desarrollar a nivel intestinal. Y el intestino es el órgano humano por el cual tienen origen la mayor parte de nuestras respuestas inmunitarias. El microbiota intestinal contribuye a la maduración de nuestro sistema inmunitario. Obviamente, estando presente en números tan elevados y estar estable a nivel intestinal, el microbiota influye sobre la modulación de la absorción de nutrientes y al mismo tiempo y por el mismo metabolismo tiene un rol en cuanto al metabolismo energético del huésped. Entonces,
como decía antes, no se puede aún establecer si es causa o efecto de diferentes patologías. Pero hay una serie de estudios que, más allá de las cosas ciertas de las que yo les hablé, de extremada actualidad, ahora está el eje entre el cerebro e intestino, que está mediado por el microbiota. Y aquí hemos tenido grandes confirmaciones. Aún está en fase de estudio, pero estamos llegando a poder demostrar que el microbiota intestinal puede proteger en contra de alergias e intolerancias, puede tener una actividad de protección en contra de la artritis reumatoidea, puede proteger contra problemas de desórdenes que están ligados al hígado, puede desarrollar una protección en contra de enfermedades, patologías cardiovasculares. Estas son algunas de las áreas que están mayormente en fase de estudio para demostrar los organismos que habitan el intestino puedan tener un rol importante también para el bienestar y la salud de otros órganos que se encuentran a una cierta distancia del intestino. ¿Cuál es el juego, de todas maneras, y en forma sencilla? Entonces, el microbiota intestinal se debe encontrar en una condición de homeostasis. Esta condición de homeostasis puede ser perturbada por diferentes factores, por una mala alimentación, por el uso, como en este caso, y demostrado, de antibióticos. Entonces, si esta debe ser la condición que tenemos que mantener para tener bienestar, de esta condición, si hay un factor de perturbación, se pasa de una condición de homeostasis a una condición de disbiosis. La disbiosis puede ser transitoria, entonces luego rápidamente se logra a entrar en una condición de homeostasis, o puede ser persistente y en este caso entonces las dificultades de regresar hacia atrás, o sea, a las mismas condiciones de homeostasis, son bastante más difíciles. Ahora bien, si alguno de ustedes me preguntara, pero nosotros podemos definir una composición micróbica optimal a nivel del intestino que nos hace decir, bueno, ok, esta es la composición micróbica que nosotros tenemos que tender. No es una respuesta mía, pero es una respuesta que viene de la literatura. Dice, el microbiota intestinal óptimo, optimal, este concepto es una simplificación, es demasiado simplista. Las variaciones entre los individuos son tales que nosotros no podemos determinar una composición micróbica optimal, pero hay algo que sí podemos decir. Nuestro microbiota debe tender a dos condiciones: resistencia y resiliencia. Es decir, la resistencia debe estar en condiciones de resistir a los cambios, a los estrés, al cambio del que hablaba antes de perturbación. La otra calidad que debe tener nuestro microbiota es que una vez que sufrió de una perturbación, debe estar en condiciones de poder regresar al estado de equilibrio, es decir, al estado de homeostasis que le describía antes. Esta diapositiva muestra simplemente algunos nombres, aun si es imposible establecer un microbiota optimal. Sin embargo, aquí hablamos de familias y hay algunas familias que tanto a nivel del tramo intestinal como a nivel del tramo oral pueden ser, no pueden, deben estar siempre presentes. Entonces no hay un microbiota intestinal optimal, pero sí hay un core, un núcleo de familias de microbios que deberían estar presentes siempre, tanto a nivel del tramo intestinal como a nivel de nuestro aparato oral, es decir, de la saliva, porque es también importante en los procesos de digestión. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el microbioma intestinal? El microbioma intestinal se debe estudiar con las así llamadas técnicas ómicas.
Cada técnica ómica corresponde a un OM. O sea, si nosotros hablamos de genoma, tenemos que utilizar la técnica ómica que se llama genómica. Y aquí encuentran ustedes las informaciones. Miren ustedes que el nivel de estas técnicas mejora, no quiero decir de año en año, pero sí de meses en meses. Hay plataformas que actualmente nos permiten hacer estudios realmente muy elegantes y muy refinados. Si yo quiero tener informaciones sobre el genoma, la técnica es genómica. Si quiero tener información sobre el transcriptoma, hablaré de transcriptómica y así para la proteómica y la metabolomica. Entonces, ¿cuál es el secreto de la mayoría de los estudios para poder entender algo de ellos? Es que también para contener los costos, pero también para no dispersar horas de trabajo de nuestros colaboradores, entonces generalmente no se usan las 4 técnicas ómicas, pero sí 2 de ellas se las trata de combinar, porque las informaciones que debemos tener pueden ser complementarias. Y fundamentalmente, cuando se enfoca el estudio del microbiota intestinal, hay que contestar a 3 preguntas. ¿Cuáles microorganismos están presentes? Y en este caso tenemos que en parte cultivarlos o a través de análisis de determinadas zonas del ADN, ir a identificarlos. La otra información, pasando a la derecha, que tenemos que tener, ¿cuál es el potencial genético de los microorganismos que están presentes? Y en este caso lo que se aplica es la genómica, la metagenómica en particular para el estudio de las comunidades. Y la otra respuesta a quiénes están, cuál es su potencial y qué está haciendo en este momento. Esta es la otra respuesta que tenemos que dar. Y en este caso se usan las otras 3 técnicas que son complementarias, o sea, la metatranscriptómica, metaproteómica o metanómica. Estas son las respuestas que nosotros tenemos que dar. Siempre para tener claras las ideas, porque luego se hace rápido en decir, claro, se analiza directamente la materia fecal, o sea, las informaciones que queremos las iremos a buscar directamente de la materia fecal. Parece muy fácil, pero también hay que tener una cierta cultura, porque, o sea, ¿qué significa ir a analizar la materia fecal? Ustedes saben qué hay en el material fecal. En el material fecal hay bacterias que introducimos con la dieta y que nosotros no queremos estudiar porque estamos interesados en las siguientes proteínas que introducimos con la dieta y nosotros no estamos interesados en estas proteínas, metabolitos que asumimos con la dieta y nosotros no estamos interesados con esto. Entonces, ¿y luego qué hay? Están los metabolitos del hombre y luego están las células humanas. Nosotros en esta complejidad tenemos que, con nuestras técnicas, tenemos que ser capaces de poder sacar de aquí, extraer solamente las bacterias que pueblan el intestino, solamente las proteínas de las bacterias que están en el intestino y solamente los metabolitos de las bacterias que están en el intestino. Esto para darles a entender que las técnicas sofisticadas que estamos empleando nos permiten de poder hacer esto, pero que no fue fácil el recorrido para llegar a estas informaciones y que la complejidad del análisis es notable. Llegamos a la dieta. Entonces, food, los alimentos. Entonces, 2 palabras sobre la dieta. ¿Qué son? ¿Qué es lo que se estudió? Por ejemplo, como ven, se ha estudiado el efecto de la dieta mediterránea en relación a la Western Diet. Se estudió el efecto de las que son llamados junkie foods. Una cosa por la cual yo quisiera decir 2 palabras es que a ciertos estudios se están haciendo para poder demostrar cuánto los alimentos fermentados, que son aproximadamente del 30 al 50% en función del tipo de dieta, parte integrante de nuestro consumo cotidiano, sean muy importantes, justamente puedan tener un efecto específico por lo que se refiere al bienestar de los microbios que están en nuestro intestino. Pero ¿por qué la dieta y los alimentos
tienen un hilo directo con los microorganismos que están presentes en el intestino. Ahora les quiero decir dos cosas. También en la incertidumbre de los datos que emergen de la literatura, la conclusión a la cual se llega es que, a menos que no se esté hablando de microorganismos probióticos, generalmente los microorganismos que introducimos con la dieta, y que son muchos, a menos que no hablemos de alimentos estériles o alimentos que son sometidos a procesos de cocción muy intensos, en realidad no logran competir con los microorganismos que se encuentran residentes en nuestro intestino. Por lo tanto, la dieta no es tan importante porque vehiculiza microorganismos, porque estos luego no son capaces de colonizar en la mayoría de los casos el intestino. La dieta es importante por lo siguiente, porque si por un lado la dieta es la nutrición para el hombre, en el mismo momento la dieta es también la nutrición para los microorganismos. Entonces no tenemos que olvidar esto. Y el tipo de dieta hace una influencia sobre el hombre, pero inevitablemente tiene una influencia, un impacto sobre los microorganismos que pueblan nuestro intestino. Aquí hay algunos ejemplos. En función del tipo de dieta, se pueden, por ejemplo, vinculizar a alimentos específicos, por ejemplo, más fruta, o más legumbres, o más vegetales, o más granos, o más cereales integrales, o menos. La dieta, por ejemplo, puede vinculizar fibras, polifenoles, principios activos que tienen una repercusión sobre la actividad y en mínima parte sobre la composición de los microbios que pueblan el intestino. Así, para otros, para los prebióticos, la dieta puede introducir también prebióticos. En este caso, los microorganismos probióticos, no quisiera decir que en la mayoría de los casos, pero en gran parte han sido probados y en condiciones de competir con los microorganismos que ya pueblan nuestro intestino. Entonces, el otro mensaje es por qué la dieta es importante, no tanto porque nos brinda en los microorganismos si están presentes en diferentes alimentos, sino porque la dieta es a su tiempo nutrición para el hombre, pero nutrición para los microbios también. Si nosotros contestamos en forma diferente a un diferente nutriente, lo mismo va a suceder con los microorganismos que pueblan nuestro intestino. Este es un ejemplo, no es que yo quiero ir tanto en el detalle, entrar en el detalle, pero si nosotros asumimos, tomamos aquí en verde, ¿qué es lo que logramos? Reducimos el riesgo de alguna infección, reducimos las inflamaciones, el riesgo de inflamación a nivel intestinal, mejoramos el metabolismo de los lípidos y así sucesivamente, viceversa. Si la dieta, por ejemplo, es excesivamente rica de azúcares, de ácidos grasos saturadas, y aquí que aumentan los riesgos cardiovasculares de inflamación a nivel intestinal, por lo cual la dieta mediada por la composición de los microbios. ¿Cuáles fueron los primeros estudios que han entendido y comparado la composición micróbica de poblaciones alejadas y de poblaciones sujetas a un diferente tipo de dieta? Estos fueron los primeros estudios publicados. La comparación entre americanos de origen africanos y africanos autóctonos, africanos en relación a población europea, norteamericanos en comparación de países como Venezuela, norteamericanos en relación a poblaciones de Bangladesh. ¿Y qué es lo que se puso en evidencia con estos primeros estudios? Se puso en evidencia que se puso en evidencia grandes diferencias en la composición del microbiota intestinal entre las poblaciones puestas a comparación, pero estos estudios han tenido una importancia bastante limitada en el tiempo. Han sido estudios pioneros, pero con una importancia limitada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se observó?
que, como les decía antes, hay diferentes factores que pueden tener una incidencia sobre el microbiota intestinal. Y aquí es difícil comprender cómo la geografía, las condiciones sociales, las condiciones socioeconómicas, las condiciones higiénicas, son los factores que han confundido la extrapolación de resultados acertados. Entonces, esta comparación resentía demasiado de otros factores que podían tener una incidencia en agregándolos a la dieta. Entonces, he aquí que quiero comenzar a hablar de adherencia de dieta mediterránea y de impacto sobre el microbiota intestinal y sobre su metaboloma. Quiero recordarles que este estudio, como otros estudios de los que les hablé, han sido llevados a cabo en el ámbito de un proyecto de investigación nacional en colaboración entre diferentes entes de investigación y fueron incluidos están incluidos colegas, como ustedes pueden observar, Nicoletta Pellegrini, Camila Lazzi, Erasmo Neviani de la Universidad de Parma. Este es un estudio que para nosotros fue bastante importante. Fundamentalmente somos microbiólogos de los alimentos, pero hemos publicado en esta revista de gran impacto por lo que se refiere al ámbito médico. Cuando se enfoca un estudio de este tipo, tenemos que tener, tenemos que tener a bordo médicos y nutricionistas que nos ayudan a enfrentar algunos aspectos del estudio en cuestión. En particular, en este estudio, ¿qué es lo que hicimos? Hemos reclutado 160 individuos en Torino, en Parma, en Bolonia y en el sur de Italia. Les hemos suministrado a estos 160 individuos diarios nutricionales y hemos recopilado en el periodo de 3 semanas de muestras biológicas de heces, orina y saliva. Los 160 individuos habían sido elegidos en función de sus hábitos alimentarios, es decir, se dividieron entre un tercio, un tercio, un tercio, omnívoros, vegetarianos y veganos. La primera cosa que nuestros colegas nutricionistas hicieron fue la de calcular un índice que demostrara cuánto estos individuos adherieran a la dieta mediterránea. Mi piace Ahora commentare. bien, me gusta comentar este círculo, este gráfico de torta, sin ser demasiado aburrido. Como ustedes ven, el color negro es donde significa que la adherencia es muy alta a la dieta mediterránea, el verde oscuro, adherencia intermedia, y el verde claro, adherencia baja. Esto por lo que se refiere a la parte interna del círculo. Viceversa, la parte externa, el contorno del círculo, debe leerse en función de las 3 tipologías de dieta: omnívoros, vegetarianos y veganos. Ahora bien, ¿cuáles son los que adhieren altamente a la dieta mediterránea? Como ustedes pueden observar, hay muchos veganos que adhieren a la dieta mediterránea, hay muchos vegetarianos, pero también hay omnívoros. Entonces, la primera información que hemos tenido es que, si bien entre los veganos y vegetarianos tienen una mayor actitud a adherirse a la dieta mediterránea, también los omnívoros pueden adherirse altamente a esta dieta. Y es obvio que los que son bajos adherentes son en prevalencia omnívoros, pero hay algunos vegetarianos también. Luego fuimos a ver cómo, en función del tipo de dieta, podía podía ser diferente el microbiota intestinal. Por lo tanto, si los omnívoros tenían un microbiota intestinal igual o diferente respecto de los vegetarianos, y así respecto de los veganos. También hemos conducido los análisis sobre 160 individuos. Hemos distribuido la población en 3 grupos, que son aquellos representados por estos 3 círculos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero con nuestra sorpresa, hasta ese momento estábamos en los comienzos.
tanto para nosotros como también, estamos hablando de 7, 8 años atrás, pero también era nuevo este tipo de estudio. ¿Y qué apareció? Que en este círculo, en este grupo número 3, podían estar tanto omnívoros como vegetarianos y veganos. Y lo mismo sucedía para los tres grupos. Esto para demostrar que el tipo de dieta no tenía un efecto en el diferenciar el microbiota intestinal entre omnívoros, vegetarianos y veganos. Por lo tanto, podía haber microbiotas similares o diferentes, pero prescindiendo del tipo del régimen dietético. Y nosotros hemos tomado regímenes dietéticos bastante diferentes entre sí. Pequeñas diferencias en la composición del microbiota intestinal fueron posibles cuando se las ligó a alimentos a base de carne. Si hay un excesivo consumo de carne, entonces aparecían estos dos grupos micróbicos. Si en cambio había un consumo particular de vegetales y frutas, aparecían estos otros microorganismos. Pero el primer mensaje que yo quisiera darles es el siguiente, es que el régimen dietético sobre la base de este estudio no tuvo una influencia no mostró ninguna influencia sobre la composición micróbica a nivel intestinal. Entonces, la primera respuesta que ustedes recuerdan en las diapositivas anteriores, cuando teníamos que contestar a 3 preguntas, ¿quién está presente? Están presentes microorganismos diferentes, pero ninguna relación en esta composición micróbica que puede ser diferente con el tipo de dieta. Por lo tanto, el postulado, la dieta en este estudio no mostró efectos significativos por lo que se refiere a la composición micróbica a nivel intestinal. Segunda pregunta, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos? ¿Qué hacen? Es la segunda pregunta a la que tratamos de responder. Estos, ácido butanoico, 4 átomos de carbono, propanoico, 3, ácido acético, 2 átomos de carbono. Estos son los ácidos grasos de corta cadena, de cadena corta, 4 átomos de carbono. Estos ácidos grasos, como les decía, le mostraré en la filmina posterior, son muy importantes para el bienestar del hombre. De la serie, mayor es la síntesis y mejor van las cosas. Entonces, miren ustedes cuál fue la respuesta. Más alta es la adherencia a la dieta mediterránea, más alta es la concentración de estos ácidos grasos a corta cadena. Y como ustedes pueden observar, en todos los casos en los cuales la adherencia es alta, el rectángulo negro, la cantidad de cada uno de los ácidos, la cantidad de la cadena era mayor. Y como les decía antes, una adherencia mayor la pueden tener tanto omnívoros, vegetarianos o veganos. Si vamos a focalizar nuestra atención siempre en mérito a ácidos grasos de corta cadena o en los omnívoros, veremos que los omnívoros solamente si tienen una alta adherencia a la dieta mediterránea tendrán una elevada síntesis de estos ácidos grasos a corta cadena. Pero ¿quién sintetiza estos ácidos grasos de corta cadena a nivel intestinal? ¿Por qué pueden ser más y por qué pueden ser menos? Entonces, estos ácidos grasos de corta cadena son esencialmente, se sintetizan a partir de algunos precursores, las así llamadas fibras. ¿Cuáles son las fibras? Puede ser el almidón resistente, puede ser la celulosa, pueden ser las frucooligosacáridos. Entonces, estas fibras, que en otros términos también son llamadas sustancias prebióticas, el hombre no es capaz de digerirlas, por lo tanto llegan a nivel. ¿Y por qué no puede digerirlas? Porque no tiene las enzimas útiles para su hidrólisis y degradación. Entonces llegan indigeridos a nivel intestinal, donde a nivel intestinal nuestra suerte es que hay ciertos microorganismos que son útiles
tienen las enzimas para poderlos degradar. Entonces, ¿qué pasa? Hay degradadores primarios, hay degradadores secundarios que los degradan. ¿Y en qué los degradan? En ácidos grasos de corta cadena, como les decía antes, acético, propiónico y butírico, también fórmico, y aunque este luego es remetabolizado. Entonces, la dieta, ¿qué es lo que hizo la dieta? La dieta no tuvo un efecto en este estudio de la composición micróbica a nivel intestinal, pero tuvo un efecto sobre qué, sobre lo que hacen los microorganismos dentro de nuestro intestino o bien sobre su funcionalidad. Tanto la dieta es más adherente a un modelo mediterráneo, tanto mayor va a ser la síntesis de estos ácidos de corta cadena que son sintetizados a partir de precursores como fibra de microorganismos que pueblan nuestro intestino y que tienen un nivel y una actividad a nivel fisiológico muy importante. Representan la nutrición para las células del colon, bajan el pH, previenen la presencia de enteropatógenos, empiezan a lanzar señales a otros receptores. No tengo las competencias para poder explicárselos en detalle, pero los ácidos grasos de cadena corta son extremadamente importantes para nuestro bienestar y para la prevención de algunas patologías, y estos los sintetizan los microbios que se encuentran en nuestro intestino, y nosotros podemos condicionar esa síntesis mayor o menor en función del tipo de dieta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la dieta al mismo tiempo es la nutrición para nosotros, pero también es la nutrición para los microorganismos que pueblan el intestino, y con la dieta podemos conllevar más o menos Siamo fibra. andati a fare la prova del 9. Ora, questa Entonces, molecola, la questo prueba marker del nombre, avevate este sentito market que ustedes questa encuentran aquí chimica en esta di diapositiva, attenzione de la cuya è un abreviación es marcatore del AE, rischio es un marcador del riesgo cardiocircolatorio cardiocirculatorio. Se determina en la diciamo è un orina segnale che y es viene una lanciato señal que se lanza come rischio di como eventuali riesgo de problemi eventuales problemas cardiocirculatorios. Ustedes fíjense aquí, alta adherencia a la dieta mediterránea. Este marcador está presente en muy baja concentración. Baja adherencia a la dieta mediterránea, este marcador se presenta en la concentración más alta. Luego, si vamos a hacer una comparación entre los omnívoros, vegetarianos y veganos, si los omnívoros no entran en esta categoría, estos marcadores están presentes. Entonces, con el tipo de dieta, nosotros vamos a influenciar qué hacen los microorganismos, y también vamos a influenciar ciertos marcadores que están ligados al estado de bienestar del hombre. Luego lo que hicimos fue comprobar que los microorganismos que están asociados a diferentes hábitos alimentarios, esto es uno de los microorganismos que decía antes, la Prevotella. Los hemos estudiado, estos microbios. Aquí participó también en estos estudios el profesor Erasmo Leviani, y fuimos a comprobar cómo esta especie, la Prevotella copri, en realidad, ahora no quiero entrar demasiado en detalle, pero estas son las enzimas, las primeras que están relacionadas al catabolismo de algunos aminoácidos, otras son en relación al catabolismo de algunos carbohidratos. Miren ustedes, esta especie está presente tanto en los vegetarianos y veganos como en los omnívoros, pero en función del tipo de dieta, la misma puede expresar enzimas diferentes que prevalecen en una condición más que en otra. Entonces, con la dieta, y repito el mensaje, nosotros no vamos a modificar la composición de microorganismos, pero justamente lanzamos señales sobre qué deben hacer a nivel enzimático y por lo tanto a nivel de los metabolitos. Entonces quise ante todo mostrarles este estudio
para mostrarles cómo si nosotros utilizamos otras técnicas respecto de de las que le nombraba y les decía antes. En este caso, si nosotros, por ejemplo, fuésemos a estudiar las proteínas que están asociadas con los microbios que pueblan el intestino de cada uno de nosotros, vegetarianos y veganos, en realidad la dieta, y esto es en relación a lo que les decía antes, la dieta hace de modo que se separen estos tres grupos. Pero no estamos hablando de los microbios que están presentes por sí mismos, sino de las proteínas que se pueden sintetizar. Y ven ustedes cómo la dieta logra o va a ir a sintetizar proteínas diferentes. Y esto es una ulterior demostración en cuanto les decía antes, relativa a los ácidos de cadena corta. Entonces, esto para darles un ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer con este tipo de estudios que están a nuestra disposición? Se logra reconstruir todas las reacciones enzimáticas, en este caso relativamente a los carbohidratos, a la síntesis de ácidos grasos de cadena corta que tienen lugar a nivel intestinal. Y se puede también ver quién es el responsable y de qué. Una última curiosidad, siempre en un estudio conducido, y me gusta mostrarlo porque se hizo en colaboración con la Universidad de Parma. Para nosotros fue muy importante, en este caso también están presentes Carlo Pellegrini, Nicoletta Pellegrini y Erasmo Neriani y otros que no conozco personalmente, conozco personalmente a Furio Brigenti, a Daniele Del Río. Este es un estudio que tuvo una gran fuerza y ha dejado una gran importancia en la Universidad de Parma. Aquí se demostró también el impacto ambiental de las diferentes dietas, no tengo que decirlo yo, sino, por ejemplo, las emisiones de anhídrido carbónico, sea mayor o menor según una dieta omnívora, el consumo de agua y así otros factores que pueden tener un impacto a nivel ambiental. ¿Cómo están continuando los estudios en este ámbito que habíamos demostrado en el primer estudio? En el primer estudio habíamos demostrado que era muy importante una alta adherencia a la dieta mediterránea para hacer de modo que los microorganismos de nuestro intestino trabajasen muy bien. Luego nos hemos planteado otro problema, pero ¿quién no adhiere así rígidamente a la dieta mediterránea? ¿Qué podemos hacer por él? Este es otro estudio que ha sido financiado, que aún está en curso, les estoy hablando brevemente. Hemos pensado de producir el así llamado superfood, es decir, un concentrado, un alimento que sea un concentrado basado sobre componentes típicas de la dieta mediterránea. Entonces, vos estás muy lejos de poder adherir a la dieta mediterránea, entonces consumí diariamente la cantidad que vos, la cantidad propuesta, tipo un yogur, consumí por día de 100 a 150 gramos de este producto y vas a recuperar muchos de los ingredientes, de los nutrientes, digamos mejor, que son típicos de la dieta mediterránea. ¿Y cuál fue el recurso? Fue el por ejemplo, inevitablemente resguardo eh, al melograno, a la palta, granada, palta, así como los nueces, las manzanas rojas, no solamente por la influencia de las fibras y por influencia no de por Bolzano, que se cultivan muchísimas manzanas, pero porque las melas rojas contienen fibras, polifenoles y pectinas, o dátiles, vegetales, tipo brócoli, porque son ricos en polifenoles, rabanitos. Otro ingrediente no mediterráneo que hemos utilizado es la moringa. La moringa se define el árbol milagroso, el árbol de los milagros, porque parece ser rico en cientos diferentes nutrientes muy importantes para el bienestar del hombre. Y entonces en la práctica comenzó este estudio donde fuimos a reclutar individuos
que tienen una baja adherencia a la dieta mediterránea y les suministraremos a ellos con un estudio de 2 ramas. Un grupo tomará el así llamado superfood, otro grupo un placebo casual, doble círculo, en un estudio paralelo que tendrá una duración de 8 semanas. Este estudio aún está en curso y las primeras evidencias mostrarán que en conexión con el estudio anterior, una dieta particularmente rica de ciertos nutrientes condiciona qué hacen los microbios de nuestro intestino. Déjenme decir 2 palabras sobre los prebióticos que antes les expliqué, antes les hablé de los que les hablé antes. Prebióticos pueden ser almidón resistentes, pectina, oligosacáridos, inulina y algunos otros beta-glucanos. El corte que traté de darle a esta larga charla está ligado a algunos casos de estudio y los resultados que mediante pruebas que han sido hechas sobre el hombre que den algunos flash para comprender cuán importante es el eje dieta hombre, particularmente los betaglucanos. Por ejemplo, EFSA sostiene que el consumo regular de betaglucanos están particularmente presentes en la avena, pero también en la cebada, reduce los niveles de LDL, o sea, el colesterol total, y también tendrán otros efectos a nivel fisiológico. Este es un estudio que se hizo con una empresa que produce pasta. No era mi intención hacer publicidad, pero bueno, me encuentro, fue una distracción de poner el nombre. Individuos normales comieron durante aproximadamente 30 días el equivalente de 100 gramos de pasta rica en betaglucanos. Entonces, si ustedes se fijan, yo no me quedaría en los detalles, pero les mostraría de observar estos 2 diferentes colores y cómo estos se sobreponen. Estas son las diferencias que se encuentran a nivel de la composición micróbica. En la práctica, las 2 figuras están sobrepuestas, y para demostrar que en este caso también el consumo de betaglucanos no tiene un efecto sobre la composición eh, micróbica, las esferas verdes y violetas demuestran las diferencias que hay a nivel de los metabolitos que han sido sintetizados por los microbios del intestino seguidamente al consumo de pasta rica en betaglucanos. Entonces, obviamente, se dijo que el consumo regular de betaglucanos tiene un efecto en reducir los niveles de colesterol. Siempre el estudio, este es un flash, porque la toma de betaglucanos y este tipo de fibras han mejorado también la reacción de algunos individuos. Este es otro estudio que se hizo, que sufrían de patologías riñones. Déjenme decir 2 palabras más, permítanme esto. A nivel de nutrientes, hablé prevalentemente de fibras, pero otro grupo de nutrientes que encontramos en diferentes alimentos son los así llamados polifenoles. Los polifenoles son importantísimos porque también se tienen la capacidad no tanto de condicionar quién está, sino de condicionar qué es lo que se hace. Y los mismos entran en círculo a través de la vena porta y lo unen a otros órganos y parecen involucrados más en algo que vamos a hablar luego de la presentación. Y esto es el eje cerebro-intestino. Son los 2 órganos que comunican, y en el medio, no queda duda que se comunican, y el medio que tienen de comunicarse está representado por el microbiota intestinal. Esto es uno de los estudios, les muestro, que yo hice y que ha recibido el mayor número de citaciones. Traduciendo este título en inglés, que es lo que estudiamos microbiota fecal y el metaboloma de niños que están golpeados por autismo o por
desórdenes comportamentales que no están del todo especificados. También en este caso, el sistema modelo hace de modo que si queremos estudiar microbiota intestinal tenemos que elegir las heces. Había diferencias a nivel de la composición micróbica entre niños no afectados por autismo y niños autistas. Entonces había una diferencia también en este caso, también a nivel de la composición del microbiota intestinal. Y esta es otra manera de demostrar cuán distintas son las composiciones del microbiota intestinal. Estos son los niños que no están afectados por disturbios de autismo. Estos son los niños que están afectados por autismo y estos son los niños que están impactados por otros problemas comportamentales. Ven ustedes que la diferencia es bastante neta entre el grupo de niños usado como control y los otros. Bueno, luego en el control hemos puesto mucha atención en la influencia que puede haber de la influencia de estos chicos, y estos niños pertenecían al mismo núcleo familiar de donde estaba presente el niño afectado por autismo o afección comportamental. Miren, ustedes acá pueden ver, este es el último ejemplo que quiero mostrarles antes de pasar a las últimas filminas. Este es un análisis de la concentración del nivel de aminoácidos libres que se pueden encontrar en los aminoácidos libres. Pueden ser una expresión de un metabolismo micróbico que se pueden encontrar en las heces de estos grupos de niños que hemos estudiado, y como pueden observar, en la mayoría de los casos, los niños afectados por autismo tienen mayor concentración, sobre todo a ciertos aminoácidos. Entonces vuelvo a lo que decíamos antes. Seguramente no se puede establecer si es una disbiosis del probiota intestinal, si puede ser responsable o corresponsable, o puede ser la causa o el efecto, pero queda de hecho que niños afectados por autismo tienen un microbiota intestinal diferente de la composición funcionalidad respecto de niños que no manifiestan este disturbio, esta afección fisiológica. La última diapositiva. Si el microbiota está en condiciones de disbiosis, si tenemos la percepción que el microbiota intestinal no hizo su tarea, su deber, estas pueden ser las soluciones que se proponen al día de hoy. Luego habrá otros tratamientos con antibióticos o con carbón activado o que se incluyen, no se incluyen en esta presentación. Se excluye el trasplante fecal porque está admitido solamente para algunas patologías en las cuales no se puede operar en forma diferente, pero si ustedes se van a fijar, los únicos remedios cuáles son: postbióticos, probióticos o prebióticos, que están bioutilizados también por los alimentos, y el remedio para bien dirigir, para recuperar o para hacer que los microbios de nuestro intestino hagan su tarea, está la dieta. La dieta. Cuando se habla que la dieta es el principal factor de prevención de riesgo de patologías, creo que llegó el momento de decir también por qué la dieta correcta dirige el metabolismo de los microbios intestinales. Mi última afirmación, y concluyendo, si nosotros tenemos cuidado de nuestros amigos los microbios, ellos tendrán cuidado de nuestro futuro y nos lo rendirán, nos lo volverán lo más futuro posible, lo más alegre posible. Les agradezco muchísimo y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Nel frattempo mi inserisco. Entre tanto, yo entro en la conversación. Muchas gracias, Marco, por esta competente, elegante y a su vez simple y eficaz presentación.
Agradezco mucho por haberme citado y haber citado a la Universidad de Parma. Quede claro que el rol guía de estos trabajos es la Universidad de Bari, que está dirigida por Valentina Danie, después de la Facultad de Bolzano, donde vos muy en forma inconsciente te has ido ahí. Lo hice con mucho gusto, dice Marco Gobetti, el profesor. Entonces voy a hacer una pregunta yo, antes de que se presenten otras. ¿Tenés la sensación que en este rico y complejo microbiota intestinal se nos escape algo porque tal vez los microorganismos que tienen un rol importante son pocos, están escondidos entre una gran población de microbios y dentro de los cuales disfrazan, esconden, digamos, los esenciales, y que sea necesario dar pasos adelante con las técnicas de investigación microbiológica para poder comprender mejor este ecosistema? Creo que tu pregunta esconde en sí la respuesta y la justa posición, a mi juicio, que deberíamos tener en plantearnos frente a nosotros a este tipo de investigación. Como decía en el comienzo, estamos hablando de una disciplina que data de hace 30 años. Nosotros mismos hemos tenido experiencia. Yo no entré en el detalle, pero en el 2011 tuvimos una clasificación de todos los individuos del mundo en 3 algoritmos, y esto pareció una revolución, y al año siguiente esto fue totalmente desconsiderado. O sea que yo creo que la población micróbica a nivel intestinal es muy, muy compleja, y que vos tenés mucha razón en decir que el salto hacia adelante que tenemos que hacer con las técnicas para comprender esa parte de microorganismos que tal vez está escondida, como vos decías, y yo agrego, para mejor comprender dónde el sistema micróbico es extremadamente complejo y entender cuáles son las relaciones entre estos microbios. Esto me parece que estamos todavía a años luz de comprender cuáles son las interacciones, pero yo comparto plenamente tu pregunta. Es una observación muy adecuada y justa. Yo veo en la pantalla muchas preguntas. Voy a hacer las preguntas. Sí. Se abbiamo tempo, decidete voi, se sono in grado, provo a dare una risposta. El tiempo para poder dar una respuesta a esto. Marcia, vos me dirás. Sí, Federica, si querés traducirle algunas preguntas y sí, desde Parma dirán en qué momento cortar. Parma vedranno in che momento interrompere la presentazione, ce lo diranno loro. Allora, gli organismi che formano parte della nostra flora intestinale sono gli stessi che ci producono le intossicazioni. Allora, io direi che questa affermazione... Yo diría que esta afirmación... Sí, sí, sí. Allora, la cosa que yo Entonces, lo que yo quisiera precisar es que yo soy un microbiólogo de los años 20 que estudia el microbiota intestinal solamente porque los alimentos tienen un efecto y por lo tanto tiene algún conocimiento. Es un estudioso de alimentos y tengo un enfoque de nutrición y fisiología humana. No quisiera... pero la respuesta que yo podría dar a esta pregunta es la siguiente, que no es tan así como se plantea la pregunta. Los microorganismos pueden estar presentes. Por ejemplo, yo puedo citar la presencia de patógenos oportunistas. Hay microbios que están dentro de nuestro intestino que podrían causarnos problemas, pero si la composición micróbica de nuestro intestino está en condiciones de homeostasis optimal, estos microbios no nos van a causar problemas. ¿Cuándo podrán causarnos problemas? Cuando
los competidores, digamos, los microorganismos buenos, por un motivo o por otro, disminuyen. Entonces, los microorganismos patógenos, como dijimos, los oportunistas que residen en nuestro intestino pueden causar problemas. Este es el punto, digamos, es lo mismo que cuando se habla de infecciones por Clostridium. Es difícil, si nosotros vamos a analizar nuestra microbiota intestinal, creemos que todos nosotros tenemos, que lo vamos a ver, todos tenemos un Clostridium difíciles, que no nos causa ningún problema, pero seguidamente a tratamientos a base de antibióticos drásticos o por otras patologías, cuando este microorganismo toma la mejor parte, fuerza, porque es antibiótico resistente, es resistente a todos los antibióticos, nos causa problemas. Esta è la mia risposta. C'è un rapporto fra il microbiota con il cancro? Come si può aiutare un paziente con cancro a avere una omeostasi nel suo microbiota? Come dicevo prima, Como decía antes, per diverse patologie, para diferentes patologías que seguramente han sido estudiadas también, patologías tumorales, se ha demostrado que hay una alteración del microbiota intestinal. a parere mio, in alcuni Aparentemente, en algunos casos también hay un exceso. No quisiera decir una especulación sobre la importancia del microbiota intestinal y de sus relaciones con ciertas patologías, pero para responder a esta pregunta, para mí todavía tenemos que esperar años y yo no creo ser la persona más indicada para poder dar una respuesta de este tipo. Dottoressa, è saputo che gli antibiotici alterano il microbiota. Si conoscono gli effetti del corticoide, cioè del cortisone, nella composizione microbiana degli intestini? Anche viene alterata dal cortisone? Giusta l'osservazione per quanto riguarda gli antibiotici. Buena la observación por lo que se refiere a los antibióticos. Nosotros mismos, todos nosotros, antes o después, hemos hecho tratamientos de antibióticos. Luego el médico nos puede dar el consumo de microorganismos probióticos. No tengo evidencias, no conozco datos referente a esto, pero los tratamientos con corticoides pueden causar una alteración. No sé cuantificarla, pero sí pueden causarla. Lo que puedo decir es que podría haber un efecto, sí, pero repito, mantengan siempre en mente y presente un attimo. E sono un microbiologo degli alimenti e non un medico. Tengan en cuenta que yo no soy médico, soy solamente estudio microbiota de los alimentos. Probiotici mediante la dieta come yogurt fermentati e anche compresse, prenderli in compresse, sarebbe beneficioso? Allora, sicuramente assumere... Seguramente tomar alimentos fermentados que contienen microorganismos, que por lo tanto contienen sus metabolitos, es una muy buena cosa para la dieta. La teoría es que, excepto algunas excepciones, luego en realidad también no hay una gran evidencia que estos organismos puedan competir en forma fuerte con los microorganismos que están en nuestro intestino. Pero la historia nos enseña desde hace tiempo que hay una relación entre el bienestar del hombre y el consumo de alimentos fermentados en este momento, que no son solamente de origen de lácteos, también pueden ser productos vegetales que contienen microbiotas. O sea, estoy de acuerdo
Personalmente, lo que les puedo decir es que si bien estamos hablando de densidades celulares totalmente diferentes, de microbios que en algunos casos son seleccionados de hace muchos años, yo también preferiría el consumo de alimentos fermentados antes che la ingestión de comprimidos. Bene. Maggior complessità non si fanno in modo frequente. Che marker di laboratorio si potrebbe utilizzare per misurare la disbiosi? Disbiosi. La Disbiosi, sì. disbiosi, la disbiosi, sì. Sì, io devo dire che studiando un po' la letteratura al riguardo, devo affermare che dei ricercatori argentini hanno dato un ottimo contributo. Se non si ricercano i microrganismi, la cosa utile da fare potrebbe essere quella di andare a ricercare i loro metaboliti. Come ho cercato di dimostrare nello studio che abbiamo fatto insieme ai colleghi di Parma, adesso diciamo che è stata anche poi nel tempo quantificata la concentrazione di acidi grassi che possono essere presenti nel materiale fecale se il microbiota funziona, quindi si potrebbero andare a cercare i loro metaboliti. Ovvio che l'analisi di acidi grassi è meno costosa, richiede tecniche meno sofisticate rispetto magari a un'analisi metagenomica. Bene, dice buonasera, domanda Elisa Mendoza, il cambio di dieta in un adulto può cambiare completamente o ridurre malattie come l'artrite reumatoidea? Io qui posso semplicemente rispondere, poi non sono riuscito a collaborare, però ho passato per motivi di lavoro un periodo a Roma, 4 anni, e una mia collega che in quel momento stava facendo lo stesso lavoro che faccio io, ma era del Policlinico della Sapienza di Roma, mi aveva invitato a lavorare insieme perché era convinta che la dieta avrebbe potuto avere un ruolo nei confronti dell'artrite reumatoide. Posso semplicemente rispondere citando questo esempio, poi non ho dati né conoscenze per poter affermare una cosa del genere. Però c'era un interesse da parte di ricercatori di questo ambito. Bene. Come colpiscono gli alimenti ultraprocessati la nostra flora intestinale? Quale non si può generalizzare, No se puede generalizar, pero yo les mostré una diapositiva en la cual sostenía, y no lo sostengo yo, los investigadores junto, que decimos que los alimentos son alimentos para nosotros, pero también para los microorganismos. Por lo tanto, la consideración que hago es banal. Si el alimento ultraprocesado no es tan nutritivo para nosotros o es, podemos decir también a veces contraproducente, tal vez para nosotros, también, tampoco lo sea para nuestros microorganismos que nos habitan, o por lo menos no pueden tener la misma eficacia de un alimento no procesado. Posso leggere, gliela risparmio, cosa sono i postbiotici. Ahora, postbiotici sono... Entonces, postbióticos son los últimos que se agregaron a la familia de los bióticos. Probióticos, prebióticos, simbióticos. Postbióticos son fundamentalmente metabolitos producidos por microorganismos durante un proceso de fermentación. Pueden ser componentes celulares de, por ejemplo, bacterias, como proteínas de la pared celular, como apéndices, o pueden ser también las células micróbicas, pero inactivadas o
sí, muertas. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que, como ustedes comprenden, la eficacia está en estudio, pero postbióticos, si son moléculas, si son partes de las células, si son microorganismos inactivados, obviamente se conservan mucho mejor respecto de los probióticos. Pero su eficacia aún son prometedores, pero aún deben ser demostrados, su eficacia. Come si può contribuire all'eliminazione di dette ormone con un microbiota anormale? Io non so se... Yo no sé si los colegas de Parma tienen la respuesta para esto, pero yo no creo estar en condiciones de poder dar una respuesta. No, es un modo de decir, no me... Si yo puedo intervenir, esta es una pregunta clínica, efectivamente muy complicado dar una respuesta, particularmente por parte de los microbiotas de los alimentos, ligada como, por lo tanto, si hay una pregunta más o podemos concluir. Se ho tradotto bene, se c'è un'influenza del microbiota intestinale con le patologie del cuoio capelluto, stiamo collaborando con... En esta última pregunta estamos colaborando con una empresa farmacéutica italiana y hay una relación, sí. Este dato puedo decirle que sí, hay disbiosis para quien tiene patologías de cuero cabelludo, sí. Pienso que entonces podemos concluir con esta pregunta. Si hubiese alguna otra pregunta, pueden escribirle al profesor Gobbetti y seguramente vía mail él será disponible. Lo felicito una vez más por la calidad de su presentación, por la generosidad de las respuestas, que efectivamente podían algunas ser muy complicadas. Y muchas felicitaciones, Marco. Gracias y gracias por esta colaboración. Esperemos poder colaborar nuevamente con el MITA y con nuestros amigos argentinos que han seguido esta presentación en particular. Conclusión, paso la palabra al director de la escuela, al profesor Bonazzi, de la universidad, perdón, y gracias una vez más y muchas felicitaciones, doctor Gobbetti. Muchas gracias, Erasmo. Muchas gracias. Ringrazio il professor Gobbetti. Sì, adesso... Abbiamo un sistema un po' artigianale nella... Tenemos un sistema un poco artesanal, disculpen. Adesso abbiamo rimediato. Entonces, hemos podido arreglar el tema. Agradezco, profesor Gobbetti, realmente porque fue muy agradable su exposición. Y también es una exposición con una continuidad que une Parma, Bolzano, Buenos Aires, y por lo tanto que tiene un poco es la finalidad de este máster que en estos años ha dado tanto. El profesor Leviani, que está aquí conmigo, él también comparte la opinión, y también el profesor Antoniatti. Puedo solamente concluir agradeciendo a todos, a los participantes, y recordarles que la semana próxima, el 19, tendremos un nuevo seminario con el doctor Luzzini, que se refiere a las exportaciones y los procedimientos para exportar conservas a los Estados Unidos, un tema más dirigido a la economía y a la tecnología, y con esta actividad tratamos de implementar estas relaciones, esta actividad del máster. Les agradezco mucho a todos y nos volvemos a ver próximamente, en un futuro próximo. Muchas gracias, gracias por la invitación, fue un placer para mí participar. Hasta luego, Erasmo, adiós a todos. Hasta la próxima. Arrivederci.